está muy claro y por eso es importante que tengamos presente lo que hoy se paga en Formosa. O sea, si está establecido la canasta básica en 95.000 pesos y los sueldos promedio en Formosa, ¿no es cierto?, están en la mitad, está muy claro de que hoy se está trabajando para comer y estamos hablando de comer apenas, porque por debajo de eso estamos hablando de indigencia, ¿no? Sí. O sea, la canasta básica, si uno está por debajo de la canasta básica alimentaria, es decir, de lo justo e indispensable para comer, bueno, entonces está ya directamente entrando en la indigencia. Bueno, nosotros hoy podemos afirmar de que la mayor parte de los empleados públicos provinciales están pasando por esta situación. Y ni hablemos de los empleados municipales. Hace escasos días, ¿no es cierto?, salió un trabajador, porque de esto nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, pero ahora un trabajador del municipio de Los Chiriguanos directamente salió y dijo: renuncio porque no me alcanza ni para la yerba. Porque le pagaban un sueldo de 13.500 pesos. Nosotros cuando hablábamos de estas cosas en nuestras recorridas en el interior decían que estábamos inventando. Bueno, acá tienen un trabajador que no sé cómo podríamos calificarlo, porque ni siquiera uno podría decir que es un sueldo. Directamente es un pequeño, un intercambio, yo creo, ¿no es cierto?, que es a los efectos de sostener una clientela política. Y lo peor es que tiene que haber una contraprestación, o sea, hay una especie de explotación, un régimen de explotación, pero desde el Estado, lo cual es realmente inconcebible, ¿no? En Y cuanto a las expresiones, yo solamente digo esto en cuanto a las expresiones del referente, ¿no es cierto?, el jefe del ejército, y bueno, está pintando de cuerpo entero nuestra realidad, es decir, cómo egresan nuestros estudiantes de nivel secundario. Está diciendo a las claras de que salen con un nivel muy bajo y que tienen enorme dificultad de comprensión, una cuestión tan sencilla como esa, ¿no? Cuando nuestros padres nos pedían a nosotros que le expliquemos de qué forma rellenar un formulario, bueno, esa explicación que por ahí nosotros tuvimos la suerte de estar, digamos, preparados para poder darle a nuestros padres, a nuestros abuelos, bueno, esa situación hoy no lo pueden vivir los nuevos egresados o los que, digamos, pasaron por el colegio en los 10, 12 o 15 últimos años. Juan Carlos, esto va totalmente en contra o se da de narices con el relato, ¿no? Nosotros este relato del modelo provincial, donde las escuelas de los techitos azules, los chicos felices estudiando, el sistema nutricional, 1/4 de litro de leche por el servicio de la copa de leche, conectividad full en todos lados, que la pandemia no se perdió en la educación, sino que se aprovechó, en fin, todo ese discurso interminable de que todo está bien y que todos los que dicen algo son con motivación política, que son malos formoseños, ya después viene la descalificación, la burla, recordemos esas conferencias de prensa con los funcionarios burlándose de los que opinan distinto, pero de pronto encontrás estas realidades que yo no escuché a ningún funcionario hablando de eso. No. Totalmente. Al contrario, vos fíjate, yo siempre digo de que uno de los grandes problemas, tiene muchos problemas en nuestra educación formoseña, pero uno de los grandes problemas es su politización. Vos fíjate, si hablamos de contenidos, nosotros cuando íbamos en el colegio o en la escuela teníamos la visita a los supervisores, pero no era cualquier visita, no era rellenar el libro de actas del colegio o de la escuela. La visita de los supervisores tenía que ver con entrar en el aula, presenciar la clase del maestro o del profesor, revisar los cuadernos, controlar si realmente se están corrigiendo esos cuadernos, cuáles son las enseñanzas que está recibiendo. Y si nada de eso se cumplía, los que tenía que ver con los objetivos previamente establecidos, venía la sanción. Bueno, todo eso es lo que ha desaparecido desde el momento que todo está politizado, porque andá a sancionarlo a un puntero político que es profesor a un puntero político del gildismo que es profesor en una escuela. No lo vas a poder hacer. Es más, si te animás a hacerlo vas a tener serios problemas y seguramente que te van a relevar de tu cargo, te van a dar una función administrativa en algún ministerio, en algún departamento de educación y se acabó la carrera. Así de sencillo. Y todo es porque
se ha politizado del extremo el tema educativo. Entonces, nosotros muchas veces dijimos de que estos cursos que organizan de perfeccionamiento docente, en realidad muchos de ellos lo hacen con la finalidad, con la clara finalidad de utilizarlo políticamente y de hablarle de las bondades de la política de Gilles Frano. O sea, es parte de la campaña electoral del oficialismo, de esta campaña electoral constante que lo hace utilizando todos los resortes del Estado, ¿no? Esto se ha podido documentar incluso en el IPP, ¿no? Que tendría que servir realmente para impartir conocimiento, pero todos sabemos que esas oportunidades son utilizadas por quienes a su vez son punteros políticos para llevar agua a su molino, así de sencillo. Y la estructura del ministerio, la estructura docente del Ministerio de Educación convertida en sublema, ¿no? Por ejemplo, Techos Azules, un sublema que se hizo con la estructura del ministerio y nos decía la gente, sobre todo del oeste, que se hace tan evidente, porque en el oeste el maestro es tan importante, ¿no? El maestro es una de las columnas institucionales de las comunidades, ¿no? Y resulta que durante la campaña electoral el maestro, el docente, el delegado, todos desaparecen porque son punteros políticos y están organizando la campaña electoral. Durante la campaña electoral no hay más clases en el oeste, porque todos están con la camiseta puesta repartiendo boletas. Totalmente, por eso se llegó a decir en determinado momento que por cada cargo que había en el interior de la provincia había 4 o 5 personas, ¿no? O sea, esto te está demostrando la falencia que nosotros tenemos. Yo siempre digo, cuando desaparece el control, suceden este tipo de cosas. Ya no hay control, se han relajado los controles en Formosa en general y en la educación en particular. Entonces, ya nada es serio, no se respeta absolutamente nada. Si uno tiene la bendición del puntero zonal, y bueno, puede hacer literalmente lo que quiera. Y eso es lo malo, eso es lo que nos está sucediendo hoy. Los pocos cambios que por ahí se puedan advertir en algún estamento educativo, con algún cambio de autoridades, porque la sociedad resolvió intervenir. Yo aprovecharía este medio para decirle eso a la sociedad, que tienen que preocuparse por el nivel de educación que le están impartiendo a sus hijos, por el desempeño general de los docentes y del cuerpo directivo, y que tienen que organizarse y luchar para que estas cosas mejoren. Si no protagoniza la sociedad este tipo de reclamos, los cambios no van a venir ni por casualidad acá en Formosa. Y es pasmoso cómo uno termina normalizando, ¿no? Como que cosas aberrantes son normales, a tal punto que el discurso dice todas las localidades tienen agua potable, y vos te vas a los pueblos y te dicen, Juan Carlos, no tomes agua del Pico, porque ese agua no es para tomar, vos tenés que tomar agua de este botellón, porque del Pico sale el agua que nosotros usamos para lavar la ropa, porque no es agua potable, y está aceptado y naturalizado de que ese pueblo tiene, no sé si todo el pueblo, pero la mayor parte, agua no potable. El agua que sale del Pico no es potable. Y nadie dice nada, y el intendente no se preocupa. Es más, durante la época de Macri, cuando iban los funcionarios de Macri con las carpetas para hacer las plantas de potabilización nuevas, las redes nuevas de agua corriente, todo con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo, los intendentes no quisieron firmar, prefirieron que su gente siga tomando agua sucia antes que hacer un convenio con el gobierno de Macri, porque de arriba estaba la orden, con Macri nada. ¿Para qué? Para poder decir en el discurso que Macri le dio la espalda a Formosa, porque no nos dio nada. Totalmente. Lo que pasa es que impera el miedo. Ningún municipio quería suscribir ningún tipo de acuerdo porque obviamente tenía temor a la represalia provincial, porque nunca más le iban a llevar una obra, porque lamentablemente acá los municipios reciben justo para pagar sueldo y un poco más. Lamentablemente esto es así. Y entonces, como todo está diseñado para que el intendente dependa del gobernador, entonces nadie se anima a reclamar absolutamente nada. 2 ejemplos te doy respecto a lo que estás diciendo. A 18 minutos de acá de Formosa, en Tres Marías no hay agua potable ni energía eléctrica. A 18 minutos de Formosa capital.
¿Mm? Y en Mojón de Fierro hay agua potable desde el gobierno de Macri, porque la planta que había no servía absolutamente para nada. Es más, trajo serias complicaciones en la salud de los chicos que iban en una escuela, que es una escuela vieja que por suerte, tras mucho reclamo se logró construir y tras mucho reclamo y corte de ruta, se llegó a abrir el nuevo, porque también, como los colegios nuevos esperan años a que el gobernador pueda ir, porque el único acá que puede inaugurar es Infran. Entonces, vos fíjate que gracias a eso, hoy hay una escuela nueva y hoy hay agua potable. Esa agua potable se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, lamentablemente en la mayor parte de los pueblos del interior no se animaron los intendentes a firmar el convenio. Y perdieron Totalmente. millones de dólares, se perdieron de obras y una cosa tan elemental como tomar agua limpia, agua potable, que es, Así es. lo primero de lo primero. Teníamos que decir, a ver, escuela digna, un agua potable, que los chicos coman decentemente y que reciban una instrucción que les permita ser por lo menos obrero, por lo menos soldado. Nada, ni eso, ni agua, ni alimento, ni educación. Entonces, ¿de qué modelo me están hablando? ¿De qué Totalmente, modelo? no. La realidad enseña de manera constante, ¿no? El cachetazo que ofrece la realidad es tremendo. Bueno, siempre nos estamos encontrando con cosas así, o sea, en donde queda absolutamente demostrado de cómo se comporta el gobierno de la provincia, cuáles son los resultados que ofrece, y que en realidad el resto es puro relato y que obviamente todos aquellos que son beneficiados por el régimen son los que salen a hablar de las bondades de la gestión gubernamental, pero a fuerza de ser sinceros, los resultados están absolutamente a la vista. Cuestiones elementales como el agua, cuestiones elementales como conocimiento básico en materia educativa, cuestiones básicas que tienen que ver con cierto sentido por lo menos de lo que es la competencia que tiene que tener un municipio, el gobierno de la provincia, la legislatura, el poder judicial, conocimiento básico de ciudadanía, es lo que se impide cuando no está en el norte del gobierno la capacitación de sus habitantes. Está muy claro esto. Pero, como vos decís, ¿no? De pronto la realidad te da el cachetazo, como por ejemplo el reconocimiento que tuvo que hacer el gobierno de las 19 materias previas, porque tuvo que reconocer que el 2020 se perdió, que todo era una mentira, lo del servicio educativo no estuvo accesible a la gran mayoría, por más esfuerzo que hayan hecho los docentes, por más sacrificio que hayan hecho algunos, que hayan pagado de su bolsillo las fotocopias, juntarse con los padres, pero los padres directamente no tenían la posibilidad de que el chico esté conectado. Entonces, la realidad fue esa. Se perdió el 2020 y los chicos hoy tienen que hacer un año y medio extra y no hay docentes para enseñarles. Y Basterra habla de 500 tutores que les van a enseñar y esos tutores es una mentira, otra mentira más. Pero por supuesto, y aparte, si vos me dijeras, mirá que es una medida generalizada, esto de reconocer las 19 materias, te digo que no, es una medida muy formoseña. Las medidas que tomaron las otras provincias y que acá se lo hace aparecer como que, digamos, es un problema del país, no es cierto. Acá está muy claro que el problema es nuestro y también no quiero dejar pasar por alto, Gabriel, de que los resultados que ofrece, ¿no es cierto?, la metodología aplicada por parte del gobierno de la provincia para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la época de pandemia, y que nosotros le señalábamos distintos caminos y el gobierno hizo lo que quiso, está a la vista de que el gobierno fue por el camino contrario. Si hoy tiene provincias de la Argentina mínimos inconvenientes que superar es porque adoptaron las medidas a tiempo. Medidas que acá se propuso de distintos sectores, no solo los partidos políticos, sino que los padres organizados presentaron propuestas concretas para abordar esta problemática y que los chicos tengan la posibilidad de poder aprender, porque no todos estaban preparados para la pandemia. Tecnológicamente no estábamos preparados y por supuesto, esto de prestarse los celulares tiene un límite, ¿no? Porque todos los hermanos tendrían que prestarse los celulares.
Tuvimos distintas clases de inconvenientes que evidentemente el gobierno no estaba en condiciones de superar.